Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les cuento que en el video donde explico cómo combinar correspondencia en Word con datos agrupados desde Excel, hablamos precisamente sobre ese tema, sobre cómo agrupar dichos datos en una celda empleando unas funciones de Microsoft 365. La cuestión es que ese procedimiento no se puede realizar en versiones anteriores de Excel, al menos con dichas funciones. Y pues atendiendo a los comentarios de algunos de ustedes, hoy les voy a explicar una técnica alternativa que se me ocurre puede emplearse para solucionar dicho problema y que podrían emplear desde la versión de Excel 2007 con toda seguridad y posiblemente también en la versión de Excel 2003. Nuestro objetivo es llegar a este resultado. Como ustedes pueden ver, aquí se ha logrado agrupar la información. Acá tenemos un registro que corresponde a los datos del comprador Daniel Sempere. Este es su código de cliente y allí podemos ver que tiene agrupados los datos de la factura o de las facturas que ha comprado, de cuánto les valió el pedido y en qué fechas realizó esas compras, además del total de pedido. O sea que realmente en este ejemplo que les estoy presentando, lo que se agrupa es el número de factura, el valor del pedido y la fecha del pedido. Acá empleamos, como les comentaba, unas funciones nuevas de Microsoft 365 para lograr este objetivo. Si desean ver una explicación detallada de la agrupación realizada con esas funciones de Microsoft 365, les dejo en los comentarios de este video un enlace, en las notas de este video, un enlace a dicha explicación. La fuente de esta agrupación es esta hoja de clientes. Como pueden ver ustedes, acá la información está separada. Tenemos los códigos de los clientes, los nombres, los apellidos, separadas las facturas, los valores que se pagaron y las fechas de los pedidos. El objetivo es agrupar esa información. Así que para ello, para nuestra explicación para versiones anteriores de Microsoft 365, lo primero que voy a hacer es duplicar esta hoja para no afectar lo que ya tenemos en la explicación de Excel Microsoft 365 y al final podamos comparar que la información sí se agrupa de la misma forma. En la metodología que les propongo el día de hoy vamos a hacer lo siguiente con esta hoja. Lo primero que me interesa es ordenar la información, primero por el cliente y luego por la fecha del pedido. Para ello me voy a desplazar hasta la ficha Datos. Allí tenemos en el grupo de opciones Ordenar y Filtrar la opción de Ordenar. En este cuadro de diálogo primero vamos a seleccionar el identificador del cliente, agregamos luego la fecha de pedido, aceptamos, la información ya tiene el orden. Para este ejemplo específico me interesa que la información esté ordenada. Lo que hicimos en Microsoft 365 no necesariamente obligaba que estuviese ordenada. Para esta metodología sí. Vamos a agrupar los datos, entonces vamos a crear acá un título que diga agrupar. Borramos este espacio de acá. Agrupar con el texto que me interesa agrupar. Estas tres columnas. Vamos a ajustar el texto para que se me vea en más de un renglón. Perfecto. Teniendo en cuenta que la información se encuentra ordenada, voy a analizar los códigos de los clientes. Vamos a colorear los primeros tres por lo menos. Vemos que Clara llega hasta acá. Vamos a colorear estos datos. Line tiene este código. Cualquier otro color. Y Nuria tiene este código. Esto es básicamente para que ustedes identifiquen visualmente, fácilmente lo que se va a agrupar y entiendan las funciones que voy a emplear. Lo primero que voy a emplear es la función si. En esta función si me interesa comparar el código de cliente actual con lo que se encuentre en la celda anterior. Si oprimo F de X, pues vemos el cuadro de diálogo para poder ver fácilmente los argumentos y en él le voy a decir compáreme si este código que se encuentra en esta celda es igual al código anterior. En caso de que sea verdadero, entonces se supone que se están acumulando los números de las facturas. Y como los números de las facturas se están acumulando,
también supongo que en la celda anterior ya venía la acumulación de esas facturas. Voy a agregar aquí un ampersand. Le digo, tome la acumulación del número de factura que venía del caso anterior, ya que el mismo código se está empleando, y lo va a concatenar con la siguiente número de factura. En caso contrario, significa que no son iguales esos códigos de clientes, y como no son iguales, entonces utilice por primera vez este número de factura. Cuando presione aceptar, vamos a notar que efectivamente no son iguales la celda anterior más la celda actual, por lo tanto coloca solamente el número de factura que corresponde a Clara. Se autollenó un lugar, entonces en esta posición son iguales estos dos códigos de cliente, y como son iguales me tomó el primer número de factura y le adicioné el siguiente. Y lo mismo va a suceder en los demás casos. Ya tenemos aquí acumulados 3 códigos de factura. Si presionamos doble clic para que se calcule lo demás, vemos que siempre me queda en primer lugar un código de factura solito y después se van acumulando todos los demás. Ese mismo procedimiento me interesa hacerlo tanto para el valor del pedido como para la fecha del pedido. Por lo tanto, como voy a emplear la misma fórmula en todos los casos, me interesa que siempre se mantenga la comparación de la columna A. Por lo tanto, le voy a colocar aquí, voy a presionar la tecla F4 hasta que me dé la combinación que me interesa, es que se mantenga la columna A. Aquí también presiono F4 para que se mantenga la columna A. Muy bien, entonces la comparación ya está bien hecha. Si autollenamos un lugar, perfecto, me tomó el 44. Si autollenamos un lugar más a la derecha, me tomó la fecha. En este caso pues me está mostrando no la fecha con el formato que aparece acá, porque las fechas en Excel se guardan como números que transcurren normalmente desde el 1 de enero del año 1900 hasta nuestros días. Es decir, que el 2 de mayo de 2021 corresponde a 44.318 días transcurridos a partir del 1 de enero del año de 1900. Estas fórmulas las voy a autollenar. Bueno, hagámoslo con estas dos acá y luego con esta acá. Y ya tenemos la información correspondiente, como se dan cuenta, en el último lugar, en el último pedido, se está acumulando la información que me interesa agrupar en una celda. Ya está quedando agrupada, aquí quedaron agrupados 2, aquí quedaron agrupados 3 datos. Hay que hacer algunas modificaciones adicionales por presentación, y en este caso me interesa que cuando venga un acumulado, la siguiente información que le va a anexar la coloque en el siguiente renglón, y para ello me voy a valer de una función que se utiliza en Excel que se llama carácter. Esta función, voy a escribir aquí un número cualquiera, 65. Si escribo la función carácter, al mirar en f de x, en los argumentos de la función, pueden ver ustedes que me dice que me devuelve un carácter especificado por el número de código, que en este caso es el número 65. Y el número va entre 1 y 255. Si señalo el 65, presiono aceptar, él devuelve la A. Si colocamos cualquier otro número, por ejemplo el 70, me devuelve un carácter que representa la F. Y esa misma función, si le llego a escribir el número 10, me devuelve un enter. Aquí no se está viendo, pero lo que me devolvió en ese caso fue un enter. Así que esta función la vamos a adicionar en lo que estamos construyendo. Nuevamente presiono F de X para ver la función que ya está construida, y mi objetivo es, no se les olvide que primero viene la comparación y luego le estoy diciendo que tome el acumulado que viene de la celda anterior. Y después de ese acumulado es que me interesa acá, en la mitad del acumulado que ya venía, adicionarle acá un enter. La función, les dije, se llama carácter. Abro, cierro paréntesis. Acá Excel me le agregó una tilde, la voy a borrar. Si estoy ubicado en esta función, o si me ubico acá en la barra de fórmulas, vuelve y me muestra el argumento. En este caso el argumento no va a ser una celda, sino es el número 10 que ya les indiqué que representa un enter. Si vuelvo al sí, ya me está mostrando acá que
en este caso, si tuviese un dato, que en este caso es agrupar número de factura, hace un enter y debajo me coloca el siguiente código. Aceptamos, voy a autollenar aquí a la derecha y luego doble clic hacia abajo. A pesar de que se ve todo en una sola línea, el enter ya está incluido en esa agrupación, en este caso acumulación de datos que me coinciden con el mismo identificador de cliente. Si presiono F de X y miramos acá la función, pueden comprobar ustedes que el enter sí está surtiendo efecto. 35, 36, 34, según el código que se esté acumulando, el número de factura que se esté acumulando. Eso mismo aplica para las demás columnas. Ahora, si nosotros tuviésemos un formato, por ejemplo, a estos pedidos, o este formato de moneda, y dejémoslo sin decimales, ese formato me interesa que me quede en cada uno de los datos agrupados. Acá no lo estamos viendo y se nota mucho más en las fechas que los datos no están formateados. Para ello vamos a utilizar otra función. Hay una función que se llama texto. Voy a escribir aquí un número que corresponde a una fecha, que en este caso les dije a ustedes que el número 1 corresponde al 1 de enero del año 1900. Si quiero ver este número con formato de fecha, con la función que les quiero contar, escribo lo siguiente. Escribo el nombre de la función que se llama texto. Si presiono F de X, esta función tiene una serie de argumentos. En este caso, el argumento inicial es a qué valor le quiero agregar el formato y después, dentro de unas comillas, escribo el formato. Si quisiera escribir el formato de fecha, entonces día mes año, y perdón, el año es en inglés la Y, y si ustedes se fijan, aquí ya me está mostrando el formato que está adquiriendo. Si ustedes no saben cuáles son los formatos específicos que se van a emplear, pues fácil, podemos guiarnos de la siguiente manera. A esta celda voy a darle un formato de fecha, puede ser el formato de fecha larga, y si quiero representar el mismo formato de fecha con esa función y no me sé los códigos correspondientes, fácilmente los identifico de la siguiente forma. Le hacemos clic aquí en el grupo de opciones de número, en este lanzador de cuadros de diálogo, y vemos el formato que le está aplicando. Luego me voy a la opción que dice personalizada y me copio todo esto. Control C para copiar. Después de copiar, puedo cancelar, me ubico en la celda, presiono F de X y acá, dentro de estas comillas, pegamos dicho formato. Después de pegarlo, pueden ver ustedes aquí en el ejemplo que ya tomó esa información, ya tomó dicho formato. Aquí voy a escribir otro número, aquí cualquier otro número, y arrastramos la fórmula para los demás casos. Vemos que ya tiene ese formato correspondiente. Entonces, esta función la voy a emplear en este caso también. Y en este caso, entonces, tengo dudas cómo es el formato numérico. Les acabo de contar. Me vengo hasta acá, presiono el lanzador de cuadro de diálogo, estoy viendo el formato personalizado, voy a copiarlo con control C. Después de copiarlo, voy a la función que me interesa. Esta sabemos que ya me quedó bien, no tiene algún formato adicional, pero esta es la que tiene el formato de moneda. Presiono F de X y dicho formato de moneda va para la celda E2. Voy a comenzar primero con este dato. Borro lo que está aquí por ahora para escribirla ahorita. La función se llama texto, abro, cierro paréntesis, me regreso a la barra de fórmulas para que me muestre los argumentos de la función, y en este argumento de la función le estoy diciendo que me estoy refiriendo a la celda E2. Bueno, aquí en este caso le hice clic a E2 teniendo el cursor en la barra de fórmulas y me dañó la función. Como me acabo de dar cuenta, presiono backspace para borrar el error, ya quedó borrado. Me aseguro de hacerle un clic de valor. Ahora sí, me interesa a la celda E2 formatearla. ¿Y con cuál formato? Con el que acabo de copiar. Abro comillas
pego el formato, cierro comillas. Me regreso a la función sí que estaba construyendo y aquí vemos el ejemplo de cómo está quedando. Me acaba de generar un error, entonces vamos a analizar cuál es el error. El error que estoy viendo acá, si analizamos el formato, entonces abrí bien las comillas, cerré bien las comillas, pero si me doy cuenta, al interior de ese formato ya existían unas comillas y eso es lo que está causando el conflicto. Entonces, para solucionarlo, voy a seguir en la misma función de texto. Voy a corregirlo aquí en la barra de fórmulas, que es más fácil para que ustedes lo noten. Resulta que cuando utilizo comillas, dentro de comillas se deben utilizar comillas dobles. Entonces agrego una comilla acá, agrego otra comilla acá. Vemos que ya se arregló la función, ya no me está generando el error. Regreso al sí y efectivamente ya me tomó el formato. Es decir, ya quedó bien el ejercicio. Presiono aceptar, presiono acá doble clic y a unos sí les tomó el formato y a otros no. ¿Es por qué? Porque en uno de los casos me faltó formatear. ¿A cuál caso me faltó formatear? Al caso del concatenado acá de E2. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta celda le voy a aplicar lo mismo que se encuentra en el valor de falso. ¿Cómo hago para copiarlo fácilmente? Me dedico en esta celda, presiono un tabulador, presiono control C, ya copié el formato, borro este E2 y ahora pego lo que acabo de hacer. Y al presionar aceptar y darle doble clic nuevamente, vemos que ya está agregando la información con el formato correspondiente. Si me ubico en esta celda, presiono F de X nuevamente y para visualizar acá cómo está agrupando la información efectivamente con el formato. En esta hoja no me interesa que se vea el salto de línea, que se vea el enter. Por ahora, como se los muestro en el cuadro de diálogo de la función. En la siguiente hoja sí me interesa verlo, entonces lo haremos en un paso más adelante. Lo mismo hacemos con la fecha del pedido. La idea es que la fecha del pedido tenga el mismo formato que está acá. Recordemos cómo lo hice. Presionamos el lanzador de cuadro de diálogo del grupo de opciones de número. Me aseguro que esté la opción personalizada seleccionada. Luego copio el formato que se encuentra acá con control C. Cancelamos. Una vez más me ubico en la función correspondiente. Presiono F de X. Voy a borrar. Bueno, no hay necesidad de borrar. Voy a escribir la función texto. Abro paréntesis y lo cierro después del F2. Después de ello, para concentrarme en la función texto, le hago clic en la barra de fórmulas en el nombre de dicha función. Ya estoy viendo los dos argumentos y ahora acá en el formato me aseguro de abrir comillas, pego el formato que copié y cierro comillas. Y me cercioro si dentro de ese formato que acabo de copiar existen comillas como el caso anterior. Como no hay comillas, no me va a generar error. Me regreso una vez más a la función sí. Vemos que ya para la opción de falso me está colocando el formato, para el caso anterior no lo está colocando, así que repito el proceso que les enseñé en el caso anterior. Le hago clic al argumento de verdadero, presiono la tecla tabulador, presiono control C para copiar el formato, ahora borro este F2 y a cambio pego lo que acabo de copiar. De esa forma me aseguro que cuando me concatene, me acumule la información, tenga el mismo formato a cuando la coloco por primera vez. Presiono aceptar, nuevamente doble clic, me ubico en este tercer caso, nuevamente presiono F de X para que ustedes puedan visualizar acá que efectivamente está generando el enter por la función que mencionamos de carácter 10 y todo está con el correspondiente formato. Hasta el momento ya tengo los datos que me interesa mostrar agrupados para la posible combinación de correspondencia. Vamos a hacer un paso adicional. Me interesa identificar el orden de los datos agrupados. Más adelante van a ver por qué. Voy a poner orden de agrupación. Orden de agrupación o el orden en el que se hicieron los pedidos. Y para ello lo puedo hacer de dos formas.
basados en la misma explicación de la comparación de los números del pedido. Voy a reducir el ancho de estas columnas para que en pantalla, sin reducir la letra, podamos ver toda la información. Voy a emplear la misma función que les mencioné ahorita, el si, y en el si les decía que me interesa comparar. Me interesa comparar si este código de cliente es igual al código que aparece en la celda anterior. Si es verdadero, significa que ya viene un conteo para este caso. Los casos anteriores decía que había un acumulado, para este caso había un conteo. Y si ya venía un conteo, entonces le voy a decir, el conteo lo estoy haciendo en esta columna, por lo tanto, tome el valor que venía antes y súmele 1. De lo contrario, coloque un 0. Coloque un 1 porque es el primer elemento de la cuenta. Y al presionar aceptar, vemos que efectivamente aparece el primer elemento de la cuenta. Si presiono doble clic, es el orden primer cuenta, al anterior le sumo 1, al anterior le sumo 1, 3 y aquí vuelve a empezar. Este numerito es clave y ahorita lo van a ver por qué. Este numerito es muy importante. Si ustedes quisieran hacer este mismo conteo con otro método, se puede hacer con el contar si. Con el contar si, ¿qué haríamos? Eso les voy a mencionar. Igual contar.si. En este contar.si, mi objetivo ahora es averiguar cuántas veces se repite este código. Voy a presionar F de X para que nos concentremos en los argumentos de la función. Inicialmente pide un rango, entonces el rango comienza en la celda del primer cliente, agrego 2 puntos y por ahora va hasta el primer cliente o el primer registro que tenemos acá. ¿Y el criterio cuál es? Pues contar cuántas veces se repite ese cliente dentro de ese rango. Mi objetivo es que siempre se comience a partir de la fila 2. Por lo tanto, al primer 2, porque acuérdense que antes de los 2 puntos es donde inicia el rango, después de los 2 puntos es donde termina el rango. Entonces, el inicio es el mismo. Voy a presionar la tecla F4 hasta que me le deje el signo pesos al 2, porque el inicio siempre es el mismo. El que va a cambiar es a partir de la celda en que finaliza. Presiono aceptar y acá nuevamente doble clic para que haga el autollenado y vemos que efectivamente hizo el mismo caso, el mismo procedimiento. Si presionamos doble clic en la tercera cuenta que hizo, podemos ver que la función comenzó en la celda 2 como lo habíamos hecho, le habíamos puesto el signo pesos y terminó en A4. Bien, ese era un procedimiento adicional que les quería mostrar. Por ahora quedémonos con este orden de agrupación. Hasta aquí ya hemos preparado los datos para poderlos mostrar agrupados en la otra hoja, así como tenemos aquí estos datos agrupados de Excel de Microsoft 365. Voy a copiar los títulos que se encuentran acá. Incluso, bueno, copiamos los títulos, copiamos la primera celda, copiamos esto, me ubico acá, me ubico en otra hoja, voy a pegar valores y voy a pegar formatos. Ampliemos el zoom para que ustedes puedan notar fácilmente qué estamos haciendo. Y resulta que en esta segunda parte que vamos a realizar, lo primero que me interesa es tener los datos que no se repiten, que son el identificador del cliente, el nombre y el apellido. Para ello, ¿qué hacemos? Nuevamente me dirijo a la información original, copiamos esos 3 datos. Después de copiarlos, me ubico en la hoja correspondiente, voy a pegar los valores y como hay información repetida, necesito que los datos se muestren una sola vez. Para ello existe una opción en la ficha datos y en el grupo de opciones, herramientas de datos, que se llama quitar duplicados. Al presionar quitar duplicados ya tengo la información lista, presionamos aceptar. Bueno, aquí la embarré, copié mal la información, regresemos. Era copiar el identificador del cliente, el nombre y el apellido. Entonces, nuevamente selecciono estos 3 datos, control shift, flechita hacia abajo, control C, me regreso, una vez más acá, control V,
Para el pegado especial elijo valores. Listo. Ahora sí me voy hasta la opción de quitar duplicados. Presionamos aceptar y listo. Ya me aparecen los datos una sola vez. Y para esos datos que aparecen una sola vez es que me interesa acá traer la agrupación. Y la agrupación vamos a tener en cuenta lo siguiente. Voy a regresar a la hoja de clientes 2. Cambiémosle un color para que identifiquemos las dos hojas que estoy empleando en este ejercicio. En clientes 2, mi objetivo es traer este acumulado, el acumulado que se encuentra en la fila 3. Y para ello vamos a emplear acá una función de búsqueda, que es el buscar B. Resulta que la función buscar B o buscar V necesita que haya una columna con un código único al comienzo de la base de datos. En este caso, el código no es único porque se está repitiendo el número del cliente, el código del cliente. Nos vamos a inventar ese código único, entonces insertamos una columna, la voy a llamar identificador, y ese código único lo voy a construir a partir de dos celdas. La primera va a ser el identificador del cliente y la segunda va a ser este orden de agrupación que hicimos al final. Presiono Enter y vamos a agregarle algo más. Después de, hagámoslo acá para que sea más grande, después del ampersand, abro comillas, coloco un guión, cierro comillas, ampersand, y ya tenemos este código con el raya 1. Presiono doble clic y ya he asegurado que hay un código único en esta base de datos para que la búsqueda vertical se base en esta columna. Ya cumplimos con esa condición. Ahora, mi objetivo es siempre traer el último dato. El último dato. Aquí va a ser 3, veremos a ver si hay otro. Para este caso, el último dato, fíjense que tiene un número 4. ¿Cómo hago para identificar cuál es el último dato? Fácil, sabiendo la cantidad de elementos que hay. Por lo tanto, acá voy a agregarle, voy a dejarle al final algo que me diga número de pedidos. Y este número de pedidos, que no es necesario para la combinación, pero sí para traer la información, la voy a averiguar con la función que les mencioné ahorita, que es la función contar si. Esta función la podemos utilizar desde Excel 2003. Por eso este método es compatible con versiones antiguas de Excel. Presiono F de X. En rango, entonces me voy hasta la hoja de clientes. En la hoja de clientes me voy a ubicar en el primer código de cliente. Mentiras, no es de esta hoja, para eso coloreamos de azul, es de esta hoja, que es donde acabamos de agregar este identificador. Pero sí me interesa de estos clientes, identificar en ese rango cuántas veces se repite ese código de cliente. Señalamos entonces la primera celda, presiono Control Shift, flechita hacia abajo, presiono F4 para que siempre mantenga ese rango. Y ahora en criterio me está preguntando que quiero contar cuántas veces se repite. Lo que me interesa contar es este código de cliente. Presiono aceptar y ya sabemos que Daniel me hizo 2 compras, y si autollenamos esto hacia abajo vemos la cantidad de compras que hicieron cada uno de ellos. En algunos casos 4 compras. Ya tenemos lo necesario para emplear la función buscar B o buscar V, el código del cliente y el número de pedido. Por lo tanto, voy a escribir igual buscar V o buscar B, presiono F de X o Shift F3 para ver los argumentos de la función. Inicialmente me pregunta ¿qué voy a buscar? Vamos a buscar este código de cliente unido, para eso es el ampersand, abro comillas, colocamos el guión, cierro comillas, ampersand, y que me traiga este dato de acá. Mi objetivo es que siempre se utilicen esas 2 columnas, por lo tanto voy a presionar la tecla F4 hasta que me dé la combinación que me mantiene fija la columna A, y lo mismo voy a hacer con la H, F4, F4, ya se mantiene la columna H. Ya sabemos que vamos a buscar este código. ¿En dónde? ¿En cuál matriz?
Pues en la matriz que construimos en la hoja de clientes de color azulito. Me ubico en el primer dato, presiono Control Shift, flechita hacia abajo, flechita a la derecha, flechita hacia abajo, presiono F4 para fijar el rango y ahora me pregunta de qué número de columna vamos a traer la información. Me voy a cerciorar. La información que vamos a traer inicialmente es de las columnas agrupadas. Entonces, esa información ¿dónde está? Acá es la columna 5, esta es la columna 6, esta es la columna 7 y esta es la columna 8, que es la primera agrupación. Así que acá escribo el número 8 y en rango escribo un 0 porque el 0 me indica que me va a buscar la coincidencia exacta. Presionamos aceptar, vemos que me trajo la información correspondiente. Si utilizo esa misma función en estas dos columnas a la derecha, vemos que efectivamente me trajo los datos. En este caso voy a cambiar la columna 8 por la 9 y en este caso voy a cambiar la columna 8 por la 10. Vemos que la información ya viene como nos interesaba. En estos momentos se ve que me ocupa más de un renglón gracias a la función carácter que empleamos en el caso anterior, pero también acabo de caer en cuenta que cuando copié la información de esta hoja y la pegué, aquí también pego el formato. ¿Qué pasaría si no tuviese ese formato? Van a ver lo siguiente. Voy a hacer el autollenado y acá al final voy a decirle que rellene sin formato para que vean inicialmente cómo queda la información. La información me la sigue mostrando como estaba originalmente, sin pasar el texto al siguiente renglón. ¿Por qué el texto pasó al siguiente renglón en estos tres primeros casos? Porque esas celdas ya tenían un formato. ¿Cuál formato? El ajuste de texto. Si presiono esta tecla, vemos que hizo el ajuste de texto. Por eso fue que esta automáticamente la mostró en más de un renglón. Voy a hacer que esta misma apariencia, voy a copiar el formato, se aplique para todas las celdas, entonces que quedan hacia abajo. Selecciono estos datos de acá hasta acá, presiono un clic a copiar formato, control shift flechita hacia abajo y ya, a todo le dejo la misma apariencia en el caso de las líneas que ustedes están viendo. Listo, la información ya cumplió hasta el momento con lo que veíamos en la hoja de los datos agrupados para Microsoft 365. ¿Qué nos falta averiguar? El total del pedido. Y para averiguar el total del pedido vamos a emplear otra función que también, así como esta de contar si, se emplea desde Microsoft Excel 2003. Esa función se llama sumar si. Y la función sumar si presiono F de X, vemos que tiene tres argumentos. El primer argumento me está indicando que me señale el rango donde quiero ver que se cumpla un criterio. Eso significa que me voy hasta la hoja de los clientes, me ubico en el primer dato de un cliente, control shift, flechita hacia abajo, presiono F4 para que se mantenga ese rango, me voy a criterio y el criterio que me interesa que cuente es el identificador del cliente, que sume. Ahora, después de tener claro en dónde busca lo que cumple con un criterio, le debo decir qué debe sumar cuando se cumpla con ese criterio. ¿Y qué debe sumar? Pues los pedidos. Regresamos a clientes, me ubico en este caso en el valor del pedido, presiono control shift, flechita hacia abajo, F4 para que se mantenga ese rango, aceptamos y ya me trajo el total del pedido. Presionamos doble clic y como pueden ustedes observar, ya tenemos los totales de los pedidos. En este caso no está agrupado, no hay problema, acá le podemos dar un formato directamente con o sin decimales y ya tenemos la información agrupada de forma similar a como lo hicimos con las funciones de Microsoft 365. Entonces, pues espero que esta solución
sea de utilidad para las personas que no cuentan con la última versión de Excel. Como finalmente tenemos los datos agrupados y listos para realizar la combinación de correspondencia, los invito a quienes quieran continuar con la siguiente parte de la explicación a ver el video con dicha explicación. El enlace se los dejo en las notas de nuestro tutorial del día de hoy. Si mi solución te fue de utilidad, me agradaría que me lo hicieras saber en los comentarios, además de que te suscribas al canal, le hagas clic en la manito arriba, actives la campanita para que te enteres cuando publique mi próximo video. Incluso sería genial si compartieras mi canal con otras personas y así seremos más los que vamos a aprender Excel.